Bienvenidos, muy buenos días, un gusto saludarlos. 6 de la madrugada, 40 segundos. Con el paro de maestros que llega hoy a Bogotá, el Congreso tiene el último plazo para aprobar o hundir la otra reforma del gobierno Petro, ahora la reforma educativa. Hay miles de maestros que a partir de las 9 de la mañana salen a la calle en lo que han denominado la Gran Toma de Bogotá, que está organizada por el gremio, por el sindicato del magisterio que es FECODE. Desde las 9 y terminarán en la Plaza de Bolívar y justo ahí, al frente, en el Capitolio, donde el Congreso vuelve a sesionar en la última semana de esta legislatura que termina el jueves, el 20 de junio. Los maestros en paro, la reforma agonizando, porque el gobierno deshizo el acuerdo que tenía con la oposición para incluir artículos al texto original y cambiar la evaluación de los docentes, para cambiar además la financiación del sistema mixto a la autonomía universitaria. El sindicato más grande del país, FECODE, exige que el gobierno retire la reforma. La ministra Vergara, que es la ministra de Educación, dice que no porque está a un debate de quedar aprobada y la oposición se la juega con una ponencia propia que también tendrá que tramitarse antes del jueves. Es decir, muy probablemente esta ley estatutaria de la educación va a naufragar, a no ser que pase un milagro, como pasó con la reforma pensional el viernes de la semana pasada, de la que ya les voy a hablar. En esta recta final de la legislatura, no solo está en fila la reforma a la educación, sino también la reforma laboral, que está a punto de ser votada. Está pendiente también la jurisdicción agraria y las mociones de censura a los ministros, mociones con las que la oposición intenta terminar esta legislatura y dilatar para evitar que se tramiten y que se aprueben los proyectos que aún están pendientes. A estos debates que están en contra del tiempo, el Congreso llega más dividido que nunca, ahora con el anuncio del gobierno de que viene remesón y cambios en el gabinete. La manera como se aprobó el viernes la reforma pensional ha causado un enorme ruido. La Cámara al final aprobó el mismo texto del Senado, no discutió la reforma el viernes para evitar el hundimiento de la pensional. Una reforma que tiene cosas buenas, que tiene cosas regulares y que tiene cosas muy malas. El texto aprobado en la Cámara no fue modificado para salvarla. Una reforma que establece que todos los colombianos cotizaremos obligatoriamente hasta 2.3 salarios mínimos allí en el sistema público, es decir, 3 millones de pesos será el máximo de cada pensión girado desde Colpensiones. Los que quieran, los que queramos un adicional, tendremos que cotizar en un fondo privado de pensiones. La reforma finalmente entra en vigencia en julio del año entrante. La edad se mantiene, 62 años para los hombres, 57 para las mujeres. El régimen de transición, ojo, para quienes están a punto, quedó en 750 para las mujeres y 900 semanas para los hombres, lo que significa que quienes ya tienen estas semanas cotizadas se quedan en el actual modelo pensional. Una transición que en total durará 2 años y que pondrá a prueba a Colpensiones, que todavía utiliza el viejo modelo de computadores, que no tiene un sistema actualizado y que ahora tendrá que garantizar la pensión. Va a recibir billones de pesos girados desde los fondos privados. Las mujeres van a tener 50 semanas cotizadas adicionales por cada hijo hasta 3. Un nuevo modelo de pensiones dividido en pilares. El pilar solidario dará pensión, bono pensional o subsidio a los más viejos, a quienes están en pobreza o en pobreza extrema. Eso sí, la palabra final sobre el nuevo modelo pensional la tendrá la Corte Constitucional, porque el Centro Democrático anuncia el fin de semana que vendrá una avalancha de demandas. El presidente Petro celebra la aprobación de esta reforma, dice que es la principal conquista del pueblo trabajador. Bienvenidos, vamos a hablar por supuesto de todas estas reformas, de la educativa, de la laboral y especialmente de la pensional, que es de momento el gran triunfo del presidente Petro, que logró a varias manos, porque votó su bancada, la del Pacto Histórico, pero también un sector del Partido Conservador, algunos votos liberales y algunos de los verdes. Hablando del presidente Petro, ya regresó al país del viaje por Europa, en el que canceló su participación en la cumbre de Ucrania, alegando que esa cumbre era un favor para la guerra, intentando lavarle la mano al agresor. Como no fue a la cumbre, tampoco se reunió con el presidente Zelensky, una cumbre a la que había confirmado la participación
cuya reunión había confirmado con el presidente Zelensky, se dio cuenta a última hora que no iba a Lula, que no iba a Sudáfrica y que no iba a China. En ese mismo viaje desde Estocolmo, el presidente anuncia que habrá, cambios en el gabinete, que será seguramente una noticia que dependerá del éxito de los proyectos del gobierno. En segundos también la historia del papá de la vicepresidenta Francia Márquez, don Sigifredo Márquez. Él y su nieto de 6 años se salvaron de la violencia. Pide el presidente Petro una investigación a las autoridades, es decir, el presidente Petro, como si él no fuera autoridad, pidiendo que él mismo tome decisiones. Por fortuna el papá y el sobrino de la vicepresidenta y los hombres del esquema de seguridad se encuentran bien, salieron ilesos porque iban en una camioneta blindada que fue el blanco de 4 disparos, aparentemente de los mismos disidentes que vienen atacando en el occidente sin ninguna compasión. Mismos disidentes con quienes el gobierno hace y desarrolla un diálogo político de paz. Pero no solo ataques hay contra el señor Márquez, el padre de la vicepresidenta. También en el Cauca, guerrilleros de esta columna llegaron a un resguardo indígena anoche en Toribío y mataron a un líder e hirieron a una mujer. En este desorden público por todo el país, uno de los hechos más lamentables es el de Manuel Gaviria, un muchacho, un patinador de apenas 14 años de edad, que estaba en Caucasia, en el departamento de Antioquia, y fue víctima de sicarios que aparentemente estaban pagados por el Clan del Golfo. Bienvenidos, tenemos muchas historias, unas buenas, otras no tanto. Es un gusto acompañarlos en este lunes 17 de julio. Se están cumpliendo 7 años del atentado en el Centro Comercial Andino y hoy es el día contra los desiertos y la sequía, para tener conciencia sobre los efectos del cambio ambiental. Y por supuesto les voy a hablar de la gran noticia deportiva del fin de semana, que es el triunfo del Atlético Bucaramanga, que lo tiene a usted, don Ricardo, tan contento esta mañana. 250.000 hinchas del Bucaramanga salieron merecidamente a recibir a su equipo ayer domingo. Hola, Néstor. Y ganó bien el Bucaramanga. Jugó muy bien, como lo jugó también Santa Fe. Sabe que fue una muy emotiva, una dramática definición, y al final la celebración que no para, porque la final se prolongó con el arribo el día anterior del Club Leopardo a Bucaramanga y se mantiene hoy en día cívico, es decir, una fiesta para largo en tierra santandereana por su primera estrella después de 75 años. Cogieron al ladrón de la medalla. Exactamente. Carlos Henao es el jugador al que le robaron la medalla. El muchacho travieso se robó la medalla que le había entregado la alcaldía delante de las cámaras y después fue a hacer alarde de su robo en redes sociales. Lo cogieron denunciado por su propia mamá. Así que hay allí una historia interesante. En segundo les hablo de Bucaramanga y les cuento de Don Omar, que es el reggaetonero que esta mañana está contando a través de redes sociales que tiene cáncer. Él, de rap, de reggaetón, actor, músico en diferentes géneros, tiene cáncer. No se sabe, Don Omar, de qué, ni en qué circunstancia, ni en qué etapa se encuentra su cáncer. Bienvenidos, aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Por eso el magisterio, hoy toda la comunidad educativa, estamos en la calle. Por el lado de los docentes de FECODE, hoy a las 9 de la mañana van a concentrarse en 4 puntos de manifestación y van a terminar en la Plaza de Bolívar. Marta Alfonso, vocera de FECODE. Nosotros y nosotras persistimos en que la lucha es por garantizar una educación pública, estatal, financiada con los recursos públicos. Victoria Bendaño, integrante del Comité Ejecutivo de FECODE. Sí, es necesario movilizarnos todos los días, lo haremos. Hemos programado un paro permanente hasta tanto logremos que se retire ese proyecto de ley con las enmiendas que se le han hecho. Son 2 las propuestas que llegarán al debate definitivo sobre la ley que busca que la educación sea un derecho fundamental. Por un lado está la ponencia radicada por el gobierno y por el otro un documento radicado por los partidos de oposición. Óscar Sánchez, viceministro de Educación Básica y Media. El acuerdo importante es el acuerdo que sale de la plenaria de la Cámara de Representantes. La oposición está firme en que se debe votar esa segunda ponencia. La senadora Paloma Valencia del Centro Democrático. Si esa ponencia no se va a votar, yo prefiero que el proyecto se hunda. En medio de tensiones, la reforma laboral terminará su primer debate este martes 18 de junio. Serán discutidos los últimos 6 artículos del proyecto.
Ese fue el coro de victoria entonado por los miembros de la bancada del presidente Gustavo Petro luego de que la reforma pensional fuera aprobada en plenaria de la Cámara con 86 votos a favor, dando luz verde y sin modificación alguna al texto que salió del Senado. Glorina Ramírez, la ministra de Trabajo. Ha ganado el país, ha ganado Colombia, por fin tiene una reforma estructural al sistema de protección a la vejez. La recién aprobada reforma dentro del pilar contributivo fijó un umbral de 2,3 salarios mínimos para cotizar en Colpensiones en el fondo público. Marta Alfonso, ponente del proyecto en la Cámara. Todo lo que supera esa cantidad se ahorra en una cuenta individual en un fondo privado que tú puedes escoger. Si ya estás en un fondo privado, podrás seguir en ese o cambiarte, y eso sí, 2.3 de tu salario viene a Colpensiones. Desde ya anunciaron demandas desde el Centro Democrático. José Jaime Uzcategui, representante. Esta decisión la vamos a denunciar ante la Corte Constitucional, ante el Consejo de Estado e incluso ante instancias internacionales de ser necesario, porque este atropello a la democracia no lo podemos tolerar. A través de las redes sociales, el expresidente Álvaro Uribe Vélez criticó la aprobación de la reforma pensional en la Cámara de Representantes el pasado 14 de junio. Afirmó que esta reforma es el inicio de la destrucción de la economía del país, comparándola con lo sucedido en la Venezuela de Hugo Chávez. El gobierno quiebra la economía de los ricos y con subsidios insostenibles administra la de los pobres para condenarlos al hambre. Fue claro el consejo de Castro a Chávez. El papá de la vicepresidenta Francia Márquez fue víctima de un atentado mientras se desplazaba por el corregimiento de Timba en el Cauca. El vehículo en el que se movilizaba Sigifredo Márquez con un menor de edad recibió 4 impactos de bala. La vicepresidenta Francia Márquez publicó en su cuenta de X que su papá, pero también el menor de 6 años, sus sobrinos por fortuna salieron ilesos de este atentado, pero que fueron las fuerzas militares los que llegaron en 2 helicópteros para rescatarlos y poderlos evacuar. Y es que después de que se registrara el atentado, las autoridades en el municipio de Jamundí constantemente estarán realizando caravanas de seguridad para garantizar la tranquilidad a los jamundeños. Además, el alcalde de Cali, Alejandro Eves, solicitó al jefe de Estado una estrategia ofensiva para el control territorial que implica aumento del pie de fuerza y acciones en contra de la minería ilegal y el narcotráfico. Según el Consejo Regional Indígena del Cauca, integrantes de las disidencias de las FARC llegaron a una vereda de Toribío en el departamento del Cauca, atacando a la comunidad, matando a un comunero e hiriendo a una mujer. Entre tanto, en Caucasia, en el departamento de Antioquia, buscan a los responsables del asesinato de un niño de 14 años, promesa del patinaje, que fue identificado como Emanuel Gaviria. Escuchamos a Felipe Quintero, líder social y ambiental de Caucasia. Hacemos un llamado al gobierno nacional, departamental y municipal que se apersonen de la situación de seguridad que vive no solamente Caucasia, sino la subregión del Bajo Cauca. Intentaron atacar al futbolista de Nacional, Edwin Cardona. Los hechos ocurrieron en la vía que lleva a un condominio del municipio de San Jerónimo, donde los delincuentes también impactaron con un disparo de arma de fuego uno de los vidrios laterales de la camioneta. El coronel Carlos Martínez, el comandante de la policía en Antioquia. Estamos haciendo análisis de videos, tomando diligencias de declaración a personas que fueron testigos presenciales del hecho. Durante su gira europea, el presidente Gustavo Petro anunció que se vienen cambios en su gabinete antes del 20 de julio. Afirmó que es el momento de descanso para algunos ministros. El cambio de gabinete tiene que ver más que todo es con que llegamos a la mitad del gobierno, que hay que hacer evaluación en función de los programas de gobierno, la capacidad de ejecución que existió en cada sector. Otra de las novedades de este viaje fue que el primer mandatario canceló su asistencia a la cumbre de paz por Ucrania que se realizó en Suiza. Lo que hemos encontrado en relación a la conferencia de paz, entre comillas, en Suiza, es que es básicamente un alinderamiento al lado de la guerra y nosotros no estamos de acuerdo con eso. Por eso he decidido suspender mi visita. La cumbre de paz para Ucrania finalizó en Suiza con una declaración con 3 puntos importantes: la seguridad nuclear, el tránsito marítimo seguro y el llamado a la liberación de los prisioneros de la guerra en Ucrania. De los países participantes, 80 aceptaron firmar, mientras que 13 se abstuvieron. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, disuelve el gabinete de guerra en una estrategia de supervivencia política. Intenta mantener a los ultras de su gobierno fuera de las decisiones de guerra. También por primera vez desde el 7 de octubre se abre una disputa pública entre el ejército israelí y el gobierno de Netanyahu. El ejército estableció una pausa limitada en el sur de Gaza para permitir la entrada de ayuda humanitaria y el primer ministro denuncia la decisión como inaceptable. El capitán de la selección francesa de fútbol, Kylian Mbappé, es el inesperado protagonista de la política gala en las últimas horas. Kylian Mbappé es contra los extremos, contra las ideas que divisen. Y es que el también jugador del Real Madrid ha pedido una movilización masiva del voto joven de cara a las elecciones del próximo 30 de junio para impedir que gobiernen los extremos, en clara referencia al partido de ultraderecha, agrupación
Liberación Nacional de Marine Le Pen. El expresidente Donald Trump aseguró que desde el primer día en que comience su nueva administración, comenzará también la operación de deportación más grande en la historia de Estados Unidos. On day one of my new administration, we will begin the largest deportation operation in American history. We have no choice. This is not sustainable. Lo tapó Aldair Quintana, increíble. Millón para venir el cobro. Contra el palo, señoras, señores. Bucaramanga campeón. La espera terminó. Tras más de 75 años, Bucaramanga finalmente pudo gritar campeón del fútbol colombiano, luego de una apasionante definición desde el punto penal ante Independiente Santa Fe. Tras el triunfo del Leopardo, que va rumbo a la Libertadores, se decretó el día cívico en los 86 municipios de Santander. Adoro mucho a mi Bucaramanga porque somos santanderianos y el que no apoya al equipo de la ciudad, ¿qué estamos haciendo? Que sigan adelante, que jueguen mucho. Duré 20 años esperando para ver ese triunfo y mi hija con 15 años hoy me acompaña. La selección Colombia regresó a prácticas luego de la victoria frente a Bolivia aquí en Nueva York. Les contaremos cuál fue el balance del técnico Néstor Lorenzo. Tenemos un grupo de jugadores con una media alta en cuanto a su rendimiento y su capacidad, y eso nos da tranquilidad. Estás escuchando Blue Radio.